Hola amigos, esto es Damar de Todo Un Poco, mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a mostrar la solución que encontré como para restaurar una cortina de madera de una ventana que tiene cerca de 80 años. Días pasados los pintores tratando de descascararla porque tenía pintura de hace mucho tiempo y resquebrajada, fueron vehementes, se les rompió en algunas partes y me habían sugerido que la cambiase por una cortina de plástico. No me gustó la idea, así que intenté encontrarle una solución y es lo que quiero compartir con ustedes porque quizá les sea útil a alguien. Así que bueno, vamos al video y gracias. Restauración de una persiana octogenaria. Los materiales que voy a utilizar son tornillos cortos, alambre galvanizado y masilla epoxi 10 minutos. Bueno, acá podemos ver uno de los daños que tenía la persiana. Básicamente se arrancó la punta de esa madera y acá en la parte de los soportes están rotos la madera en una reparación que tenía anteriormente ya con masilla que debe haber hecho algún pintor. Ahí estoy mostrando cómo está el pedacito ese que faltaba de la punta. Eso lo vamos a tratar de unir. Lo que vamos a hacer ahora en primera instancia es trazar y cortar una parte de la pieza que estaba rota como para poder extenderla y unirla con el resto de la persiana. Ahí trazamos, marcamos aproximadamente porque no tiene que ser perfecto ni exacto y vamos a proceder a cortar para sacarle una lonja de madera para darle espacio a la unión que vamos a hacer con alambre, tornillos y la masilla epoxi. Ahí ya quedó cortado. Ahora vamos a ir adentro para marcar la otra punta y como está incómodo y no quise sacar la madera esa porque era un engorro, había que desarmar toda la cortina, voy a estar trabajándolo con un torno de mano y una hoja de corte, haciendo pequeñas incisiones y sacando de a pedacitos la madera como para llegar hasta la mitad de lo que sería esa tabla. Cuando hacen este trabajo no olviden nunca de proteger bien los ojos con unas antiparras. Y si es posible, colóquense un barbijo para no estar respirando el polvo y el aserrín que vuela. No tiene que quedar perfecto porque eso después lo vamos a estar rellenando con masilla epoxi. Sí tiene que quedar espacio como para poder colocar el tornillo y trabajar con los alambres que van a ser parte de la estructura, va a ser la unión entre las partes y a su vez la unión con las piezas metálicas que manejan la cortina que se ven ahí con forma de omega. Colocamos los tornillitos, no los apretamos del todo y tratamos que el largo
sea tal que no pase de lado a lado la madera. Hacemos lo mismo con la otra punta y presentamos las partes que vamos a unir. Lo coloqué en la guía, calcé las dos puntas en la parte que todavía había algo de material, y ahora lo que se hace es colocar el alambre tratando de unir y hermanar las dos piezas, y a su vez el soporte metálico, que es lo que ayuda a levantar toda la cortina. Una vez hecho eso, vamos a otra de los lugares que tenemos que reparar, que es en el centro de la cortina, donde va el otro soporte. Ahí le saqué los alambres que tenía anteriormente, rompimos un poquito algo de material que estaba muy débil, hacemos unas canaletas como para poder colocar los tornillos. Y nuevamente lo que vamos a estar haciendo es colocando tornillos nuevos, uniendo el alambre con los tornillos como para estar hermanando la madera con la pieza metálica. Tratamos de ocultar dentro de lo que sería la parte interior de la madera todos los alambres y las cabezas de los tornillos. Una vez hecho eso, vamos a colocar un foil de nylon entre las maderas, como para que cuando colocamos la masilla epoxi no se pegue una tabla con la otra. Colocamos ese foil, lo soportamos con cinta de enmascarar y después cerramos la cortina como para que queden las formas de los encastres, y comenzamos a colocar la masilla epoxi tratando de rellenar lo mejor posible todos los intersticios. Tratamos de alisar lo mejor posible y darle la forma que tiene la tabla. Así, para terminar luego el trabajo, tenemos que lijar mucho menos. Y vamos a humedecernos el dedo con agua, como para, con ese dedo húmedo, deslizarlo por encima de la masilla epoxi antes que se endurezca y poder alisarla bien. Esto nos va a permitir nuevamente menos trabajo lijando para darle una terminación antes de pintar. Así queda el trabajo visto del lado de afuera. Bueno, mientras tanto que iba haciendo este trabajo y en tiempos muertos, pinté este botiquín en forma psicodélica utilizando aerosol de distintos colores, bueno, para divertirme. Bueno, ahora vamos a proteger y poner epoxi en las puntas que estaba rota. Entonces, nuevamente colocamos los foil de nylon, lo fijamos con cinta de enmascarar. Venía complicado porque soplaba el viento del lado de afuera y se metían para adentro los papelitos. Bueno, ahí se cerró bien la persiana para que tome las formas, y ahora se coloca la masilla epoxi. Se trata de rellenar lo mejor posible.
y luego el alisado tanto del lado de adentro como del lado de afuera. Para poder hacer este trabajo tuve que sacar el mosquitero del lado de adentro para poder acceder. Ahí con el dedo húmedo se va alisando la masilla epoxi antes que se endurezca. Y así queda terminado previo al lijado y pintura posterior. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido útil.